En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La sesión pasada terminamos básicamente toda la sección de las purificaciones pasivas del alma, ¿no? De nuestras potencias, de nuestros sentidos y todo aquello, ¿no? Lo último que vimos fueron la noche del espíritu, que es esta purificación pasiva del alma, que es básicamente como la noche de los sentidos, pero la diferencia es que tiene una intensidad mucho mayor y que es algo que básicamente no es absolutamente necesario para todos. De suyo, Dios suele suplir esta noche del espíritu como con pruebas muy agudas pero más cortas, y es como una señal muy peculiar cuando alguien entra a una parte de la vida espiritual como la noche del espíritu. Sí, típicamente nuestro Señor la da como por abonos, aunque hay algunas personas a las que se las da de una manera muy intensa. Y por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta estuvo unos 30 años en esta especie de purificación, pero bueno, cualquiera diría que alguien como la Madre Teresa de Calcuta tiene la disposición suficiente como para salir avante en este tipo de pruebas, ¿no? Es algo que les decía la vez pasada que se los deseo a todos, porque realmente pasar por esa especie de pruebas, quien persevera en este tipo de pruebas termina con un amor muy intenso a Dios, una cercanía muy íntima a Dios. Pero también lo que decía el padre Rollo Marín en su libro es que los santos que han pasado por esta especie de pruebas describen el sufrimiento de la noche del espíritu como igual o superior al del infierno, solamente con la diferencia de que no hay la desesperación, ¿no? Y que todavía se tiene amor a Dios, pero el sufrimiento en sí, el crujir del alma es similar al del infierno. Entonces, por una manera, me gustaría que todos nosotros pudiéramos llegar a ese punto de la vida espiritual, pero por otra manera es algo que quien lo quiera pedir, que lo pida, pero también que pida lo suficiente para poder salir adelante, ¿no? Y si Dios se los concede, después no se quejen, vayan con el Padre Chema, ¿vale? Pero y les decía también que luego hay santos que son muy chistosos, que Dios les regala este tipo de pruebas y después les da momentos de tranquilidad, y cuando caen en la cuenta se agüitan, dicen: Dios no me quiere tanto como creía, porque no me quiere purificar tanto como a mí me gustaría, y se ponen tristes cuando los deja de purificar, lo cual pues cualquier persona normal diría: tranquilo, Bobby, te dio chance de que respiraras un poquito, aprovecha, ¿no? Pero estas personas tienen un hambre, saben, pues tienen la claridad para saber que estas pruebas ciertamente son para bien del alma, para purificación del alma, para salir de todas, para que quitar de raíz todos esos defectos que en la primera noche de los sentidos no se quitaron de raíz, ¿no? O que solamente se mitigaron, ¿no? También, igual que en la noche de los sentidos, ¿qué tanto dura? Pues dura lo que Dios quiera, realmente. Y incluso el padre Rollo Marín toca el tema de: ¿es lícito pedirle a Dios que haga más corta esta prueba? Sí, es lícito pedirle a Dios que se la lleve tranquilo, pero también el padre Rollo Marín dice que lo más perfecto es estar dispuesto
a ser purificado durante el tiempo que Dios quiera, ¿no? Porque entonces toda esa purificación vamos a llegar, si somos fieles a la gracia, vamos a llegar a la santidad a la que Dios quiere que lleguemos, ¿vale? Entonces, yo no pediría este tipo de pruebas, pero le pediría a Dios estar dispuesto y listo para confrontarlas, ¿no? Y aquí también quiero volver a un tema principal, básico, que no me voy a cansar de repetirles. Estas pruebas, la noche de los sentidos, la noche del espíritu, solamente suceden para aquellos que empiezan en el camino del alma, para aquellos que hacen oración habitualmente. No les puedo repetir lo suficiente, lo importante que es hacer oración de manera habitual. Oración tanto vocal como mental. Si no se hace oración, no se empieza. Es como decir, se puede tener la vida del alma, se puede estar en gracia, y eso está muy bien. Pero eso es una persona que está en estado de gracia, pero no hace oración, voluntariamente no hace oración, es como alguien que está en estado vegetal, o sea, pues respira, su corazón late, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, la oración, la vida de oración, la vida sacramental, lo que implica es que empieza a haber un robustecimiento de esas cosas que se nos dan de golpe con el bautismo o con la confesión cuando regresamos a la gracia, y que si no se desarrollan, esto es algo importante. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Esto tatúenselo. Bueno, no se lo tatúen, pero si quieren un diseño así bonito, no se crean. Pero sí, con un San Juditas. Pero ténganlo muy presente. Acuérdense de esto siempre, siempre, siempre. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. En la vida espiritual, el que no avanza, en la vida espiritual, el que no avanza, ahora las mujeres, no se crean. No, tenía que terminar con una payasada, pero bueno. Entonces, así terminamos pues con la parte de las purificaciones del alma, o la parte negativa. La parte negativa son las cosas que tenemos que evitar, las cosas que tenemos que podar del alma. Ahora vamos a empezar con la parte positiva de la vida cristiana, que muchos autores modernos asumen que si nos concentramos demasiado en la parte negativa, en evitar pecar, nunca vamos a ejercer la virtud. Es como aquellos que dicen, mejor hay que ayunar de criticar al prójimo. Pues sí, pero también tienes que hacer ayuno y tienes que purificar tus potencias para después, cuando tengas la tentación de criticar a tu prójimo, tengas lo suficiente para mantener tu boca cerrada, ¿no? O sea, van juntas, van siempre de la mano, las purificaciones interiores, la parte negativa de la vida espiritual, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que podar, junto con las cosas que tenemos que hacer de suyo para crecer en la vida espiritual y que tenemos que procurar, ¿no? Ahora, aquí, en la parte, en el aspecto positivo de la vida cristiana, que en general, yo creo que en particular en nuestras capillas tradicionales, tenemos que ponerle un poquito más de atención, porque sí, muchas veces escucho que hay una preocupación excesiva por lo que es pecado y por lo que no. Como si no es pecado, entonces lo puedo hacer, ¿no? Pero es algo que también tenemos que, tal vez, de alguna manera o de otra, acentuar un poquito más al principio de la vida espiritual, la práctica de la virtud, ¿no? Pero bueno, aquí, en esta parte, básicamente, lo primero que vamos a ver son las 4 conclusiones fundamentales que guían la vida espiritual. Es lo primero que vamos a ver hoy. Y luego después vamos a ver las 2 vías, por así decirlo, las 2 especies de medios para crecer en la vida espiritual. Primero están
los medios fundamentales para el aumento y el desarrollo de la vida de la gracia. Y aquí vamos a hablar en términos teológicos, ¿vale? Términos técnicos, porque todos ustedes pues leen a Santo Tomás en su tiempo libre, ya leyeron la física de Aristóteles, conocen el vocabulario, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, aquí en los medios fundamentales para la vida de gracia se dividen en dos. Los primeros se llaman los medios ex opere operato, en latín, ex opere operato. Ex opere operato. Estas son las cosas que tienen en su propia, de suyo, tienen una eficacia. No necesitan nada más que el puro medio tiene una eficacia en sí mismo. Estos medios se llaman sacramentos. Los sacramentos son los medios normales, comunes, para la obtención y el crecimiento de la gracia en nuestra alma. Y no necesitan nada más que lo recibamos de una manera suficiente. ¿Ok? Eso es lo único que necesitamos para que los sacramentos tengan su efecto. Y aquí después vamos a hablarlo con un poquito de más profundidad. Recibe lo mismo, o sea, imagínense ustedes a San José. Imagínense que San José llega un día al Pilar y se hinca para comulgar. San José recibe exactamente lo mismo que si cualquiera de ustedes se acerca a comulgar. Recibe exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el sacramento actúa ex opere operato. Porque tiene una gracia intrínseca de suyo, en sí mismo, que no depende de mí ni del ministro. Depende simplemente del sacramento. Si San José se acercara a comulgar, recibe de igual manera cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Igual que yo recibiría lo mismo, igual que ustedes. Imagínense que Santa Teresa de Ávila va y se confiesa. Confesará cosas ridículas como: el otro día me enojé. Poquito. Y ya, ¿no? Me lo imagino confesándose y decía: ay, Tere, ven, te doy un abrazo. Un día ve al Pilar, es lo que escucharas. ¿No? Pero, y esa misma Santa Teresa de Ávila, recibe la misma gracia que si, qué sé yo, un asesino serial va y se confiesa dignamente, con las disposiciones suficientes. Recibe la misma gracia, ¿no? El perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el sacramento no depende del que lo recibe ni del ministro. Si las circunstancias son suficientes, el sacramento tiene su efecto de suyo. Entonces, de los medios fundamentales para la obtención y el crecimiento de la gracia, los primeros son los ex opere operato, que son los sacramentos, ¿vale? En algún punto vamos a hablar con más profundidad acerca de ellos, y luego después, en esos medios fundamentales para la obtención, más bien, para el crecimiento de la gracia, están los medios que se llaman ex opere operantis. Los primeros son ex opere operato, los segundos son ex opere operantis. Ah, declinaciones latinas. Declinaciones latinas. Y luego, estos medios ex opere operantis sí dependen de la persona que los ejerce. No es lo mismo que Santa Teresa de Ávila diga un angelito de mi guarda a que lo digamos cualquiera de nosotros. Es más, fíjense, es una verdad de fe, ¿no? Que
Y es un ejemplo muy común entre los teólogos que dicen, incluso el recoger una paja del suelo por caridad de Dios puede ganarnos el cielo mismo. Pero depende de la caridad con que hagas eso. Depende del amor con que hagas esa acción. Y depende de si la haces por Dios o no. Yo me imagino que, no sé, a la Virgen María lavando platos. Yo me imagino que ella, incluso lavar platos, lo hacía como por amor a Dios. Y lo hacía como conscientemente, así como, voy a lavar platos. Señor, te ofrezco lavar platos. Seguro que no hablaba así, pero... Y luego yo me imagino a mí mismo en la cristiada siendo torturado. Y yo estoy seguro que lavar platos de Nuestra Señora es casi infinitamente más agradable a Dios que yo entregarme en martirio por la fe. Porque el amor de Nuestra Señora a Dios mismo, a Dios, es casi infinitamente superior que el amor que yo le pueda tener jamás. Entonces, por eso, esas acciones, aunque fueran pequeñitas de ella, son más agradables, porque las hace con más amor. ¿Vale? Entonces, aquí sí, estas acciones dependen del que las hace, y aquí se dividen en dos. Es el ejercicio de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo, y de la vida de oración. Noten que la vida de oración, el ejercicio de las virtudes y la vida de oración están entre los medios fundamentales. Eso significa que sin ello no se puede salvar un alma. Un niño que no tiene uso completo de razón, eso es diferente. Pero una vez que tenemos uso de razón y que podemos elegir o no hacer oración, y que podemos y debemos conscientemente acercarnos a Dios mismo, si no lo hacemos, eso va a nuestro detrimento, porque en la vida del alma, el que no adelanta, retrocede. No sé si notan lo importante de esta frase, la cuarta vez que lo digo. Deberíamos de hacer un juego de tomar. Cada vez que diga esa frase, todo el mundo... No se crean. Vamos a empezar a decir mucho esta frase. Se van a acordar mucho de San Bernardo. Gracias. Pero bueno. Y luego, en la parte de abajo, en la vida del alma, el que no avanza, salud. ¿Ni siquiera tienen agua ustedes? Bueno, tráiganle un agua a las muchachas, por favor. Bueno. Muy bien. En la segunda parte, que se llaman los medios secundarios, aquí se dividen en dos. ¿Vale? ¿Están haciendo su grafiquita? Muy bien. Los medios secundarios se dividen en dos. Los internos, que aquí los teólogos hablan de los medios fisiológicos internos. Y el padre Rollo Marín me da como gracia porque dice, el medio interno fisiológico, para crecer en la gracia, dice, la mejora del propio temperamento. Es así como, pues si eres enojón ya no lo seas. Hombre, gracias padre Rollo Marín. Nunca se me hubiera ocurrido, pero sí tiene su razón de ser, porque hay modos para mejorar también, ¿no? No es como que simplemente, pues yo soy enojón, así me hizo Dios, y ya estufas, ¿no? Tenemos que esforzarnos por esas cosas a las que tenemos proclividad natural, domarlas, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que hay un curilla que le encanta enojarse, ese curilla al que le encanta enojarse tiene que hacer lo posible, todo lo que esté de su parte, para no arrancarle la cabeza a la gente cuando se enoja, ¿no? O alguien que tiene una proclividad natural a las siestas. ¿Por qué lo volteé a ver a él? ¿A ella? No. Pero bueno, el punto es que
tiene una proclividad natural a la distensión física, ¿no? También esas proclividades naturales las tenemos que no combatir, sino ordenar, ¿no? Que ya lo habíamos visto en las purificaciones anteriores de los sentidos. Pero es parte de ese mejorar nuestro temperamento, ¿no? Y luego, en estos medios secundarios internos, hay una segunda división que le llaman los medios psicológicos. Y lo dividen en dos. El entendimiento, que para el entendimiento nos proponen los teólogos el ejercicio de la presencia de Dios, que esto es básicamente una práctica ascética, que es no olvidarte en presencia de quién estás y en presencia de quién vas a rendir cuentas. Y suena un poquito como, puede ser un poco tétrico, pero piensen ustedes, si son conscientes constantemente de que Dios es testigo de todas sus acciones, piensa en el pecado más vergonzoso que has cometido en tu vida. Piensa en el pecado más vergonzoso, en lo que ojalá que nunca nadie se entere de que hiciste tal o cual cosa. Y para los que somos más mayores, agradecemos a Dios que no haya habido celulares en aquella época. ¿Ah, que sí? Pero bueno, imagina, trae a tu mente ese pecado. Si en ese momento te hubieras acordado de que no estabas solo, o de que no estabas a solas, y de que de hecho Dios era testigo de lo que estabas haciendo, realmente testigo de tu acción, cuando menos te hubieras detenido un poquito. Yo sé que sí. Entonces, pero también sirve para evitar el pecado, pero también para la práctica de la virtud. Imaginen ustedes que van a la calle y ven a alguien que les pide, cómpreme un mazapán, ¿no? El típico que se ponen a vender mazapanes. Si sabes que Dios es testigo de tus actos y sabes que tienes tu moneda de 10 suelto, ni siquiera le vas a pedir cambio. ¿Sabes qué? Dios se va a poner bien contento. Y yo me voy a comer un mazapán, ¿no? O sea, te motiva a la práctica de la virtud. Y aquí, bueno, en su momento vamos a hablar de ciertos métodos para poder hacer eso. Yo tengo varias alarmas en mi reloj, en mi teléfono, simplemente como para Señor mío, Dios mío. Y sigo con lo mío. Porque incluso trayendo la sotana puesta, muy fácilmente uno se puede olvidar de que uno está haciendo las cosas por Dios y con Dios y para la vida eterna. Porque la vida sucede. Entonces es bueno acordarse seguido para quién estamos haciendo las cosas, ¿no? Y luego, aquí en este apartado también está el examen de conciencia. El examen de conciencia no es solamente lo que haces justo antes de confesarte, a prisa, porque ya te toca y el padre Javier está enojado. Porque el padre Javier, no le digan. Pero bueno, no es lo que haces justamente antes de confesarte. El examen de conciencia es una práctica en que incluso debería de ser diaria. Y hay su manera de hacerla. No todas las personas lo pueden hacer igual, porque hay personas que tienden más bien al escrúpulo, y si empiezan a enfocarse demasiado en sus faltas, entonces se rompen, porque empiezan a ver pecados donde no lo hay, ¿no? Pero luego habemos algunos que somos más bien laxos y tenemos que estar constantemente acordarnos, mira, tenemos que trabajar en esto, yo no le echaste ganas. Tenemos que constantemente estarnos recordando en qué tenemos que poner nuestros esfuerzos. Y esto tiene el mismo doble propósito que lo anterior: evitar el pecado y la práctica de la virtud, ¿vale? Es más, los jesuitas, cuando eran católicos, tenían la... Todavía hay unos que son católicos. Cuando tenían
hay algunos, tenían la práctica de hacer el examen de conciencia 2 veces al día. Después de la hora de la comida y antes de irse a dormir. Y era el examen menor y el examen mayor, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y luego después, medios internos, psicológicos, ya vemos los del entendimiento. Ahora los teólogos nos proponen los medios de la voluntad, que aquí los dividen en 2, los naturales, que también me da un poco de risa porque es energía de carácter, así como el que pues, le echa galleta de suyo, ¿no? El que dice, sí, vamos, ¿no? Que, pues sí, hay quienes tienen esa ventaja, como esa disposición de echarle ganas a las cosas, y hay quienes, como ustedes, yo no, que más bien nos cuesta trabajo empezar, ¿no? Y luego después están los medios sobrenaturales, que suenan un poco bobos, en especial el primero. Lo primero que tenemos que tener es deseo de la perfección. Porque, miren, yo estoy seguro de que si han estado involucrados de alguna manera o de otra en alguna parroquia en los últimos 10 años, habrán escuchado incluso de algún cura miren, o sea, aquí no es hacer beatillos ni santillos, aquí la cosa es, pues amar mucho, ¿no? Y dices, pues no es mutuamente excluyente, y no porque me estás justificando lo primero vas a dejar que uno peque, ¿no? Como que de repente el anhelo de la santidad, incluso entre alguna parte del clero, como que dicen, es demasiado, no te apures, tú haz lo que puedas. Pues sí, apúrate y sí haz lo que puedas, ¿no? Hay que tener un deseo de santidad, un deseo de perfección. Y que eso es lo que el Concilio Vaticano II le llama el llamado universal a la santidad. Todos deberíamos de querer santos, ser santos, todos. Y de hecho todos estamos llamados a ser santos. Y de hecho ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los humanos habidos a poder haber, pueden entrar al cielo si no son santos. Y eso significa, o llegas a un nivel de suficiencia aquí y terminas de pagar en el purgatorio, o te avientas todo de una vez aquí de este lado de la muerte. Eso es lo que significa. Pero tenemos que empezar por un deseo de santidad. Hasta aquí muchos dicen, sí, quiero ser santo, pero luego el segundo paso empieza a pandearse la cosa. Tenemos que tener conformidad con la voluntad de Dios. Y eso significa, pues, las pruebas voluntarias e involuntarias que nos manda, tal vez la vocación a la que nos tiene llamado nuestro Señor, tal vez las circunstancias que se salen de nuestro control en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en el trabajo, etcétera, etcétera, que luego hay veces que uno le puede decir, Señor, es que yo no quiero ser cura, mi novia está muy guapa, pero Dios te está llamando a una especie de vida, y hay que tener esa conformidad con la voluntad de Dios. O lo contrario, que también sucede, ¿no? Y ver esas pruebas de la vida diaria como, ok, aquí el que puede estar equivocado, pues no es Dios, soy yo, y lo peor que puede hacer es aprovecharlo, y me tiene que servir para crecer en santidad, y me tiene que servir para humildad, y me tiene que servir para abandonarme en las manos de Dios, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone un poquito más truculenta. Y la tercera cosa que proponen como un medio secundario, interno, psicológico, de la voluntad sobrenatural, es la fidelidad a la gracia. Ajá. Que esto, el ejemplo que a mí me gusta poner más, es como, sabemos que tenemos un defecto, sabemos de qué picojeamos, pedimos a nuestro Señor que nos ayude, pero tampoco queremos que nos ayude del todo. Por ejemplo, alguien se te atraviesa en el tráfico y dices, Señor, dame paciencia.
Señor, dame paciencia. Pero también tienes unas ganas locas de pitarle, de arrejuntarte así con el de adelante y de expresarle los sentimientos que salen de tu alma en ese momento. Y Dios muy probablemente te está ayudando a tener paciencia. Pero tú dices, Dios, muchas gracias. Hay para la otra. ¿No? O un pecado de la carne, ¿no? Señor, por favor, ayúdame a sobrellevar esta tentación. Pero se te presenta la oportunidad y dices, Señor, qué bueno eres. Gracias por la ayuda. Y luego después empieza a desvanecer la idea de Dios en tu mente. Porque eliges ignorarlo. Porque Dios siempre nos da la gracia suficiente para evitar el pecado y para ejercitar la virtud. Siempre. Entonces, cuando caemos en pecado y no ejercemos la virtud y Dios da lo suficiente, ¿de quién es culpa? Del Padre Chema. De nosotros mismos. La fidelidad a la gracia. Y ahí es donde la proverbial puerca tuerce el proverbial rabo. ¿No? ¿Por qué es proverbial? Pues porque es un proverbio, ya está. Y luego, esos son los medios internos. Y luego están los medios externos, que estos son medios a los que todos podemos acudir desde ahora mismo, que es el plan de vida. Plan de vida no significa, cuando yo sea grande quiero ser astronauta. Plan de vida es básicamente tener una regla, una disciplina. ¿Qué es lo que estás haciendo para crecer espiritualmente todos los días? ¿Qué sacrificio estás haciendo? ¿Qué especie de oración estás haciendo? ¿A qué horas? ¿No? ¿En qué momentos? Eso es un plan de vida. Que después vamos a explicarlo con más profundidad. Luego después está la lectura espiritual, que como les decía, que lo vamos a ver junto con la oración también, porque la lectura espiritual va muy ligada con la oración mental, que siempre hay que estarle dando comer al intelecto cosas que nos hagan pensar en Dios. Si lo que estamos pensando todos los días es el arsenal o qué sé yo, lo que sea que, no sé, cosas tontas, bobas, pues nuestro intelecto, cuando quiere entrar a la oración discursiva, no va a poder, porque no le hemos dado de comer nada que sea lo suficiente para poder alentar esa oración. Luego también están las amistades santas, y en esto, cuando estaba preparando la plática, pues sí, la verdad, me da mucho gusto verlos a todos ustedes, que incluso se han invitado uno al otro. Oye, ven a la plática, que no sé qué, el Padre Joel es maravilloso. Pero realmente es algo que ayuda mucho tener personas en nuestra vida que nos motiven a la práctica de la virtud, que a lo mejor nos ven agüitados y no nos dicen, vámonos por una caguama, sino nos dicen, te acompaño al Santísimo un ratito. Y de ahí nos vamos a las salitas. Pero el primer instinto es, vamos a acudir a Dios, ¿no? O que nos ven alicaídos y ¿hace cuánto que no te confiesas? Oye, vamos a misa. Que en mi vida personal, mis amistades, básicamente, le debo muchísimo a mis amistades el hecho de que no me haya convertido en un ateo y en que sea sacerdote. Al Padre Javier, al Padre Romanowski, al Padre Frayar, al Padre Isaac, que básicamente nos íbamos a beber y hablar de Dios. Era divertidísimo. Y hacíamos eso porque en la vida espiritual el con avanza, retrocede. Salud. Y es algo que es fundamental, elegir a nuestras amistades que nos motiven y nos ayuden a tener una vida de gracia. O que cuando estamos empezando a salirnos del redil,
que sean lo suficientemente buenos como para decirnos, oye, ya basta. Y que no les importe que nos sintamos mal. Que nos quieran tanto que no les importe tal vez ofendernos. Y que eso es algo que se siente feo, pero que después se agradece. Y luego por último está, las últimas dos cosas, que es el apostolado. El apostolado que es básicamente el ejercicio externo, público muchas veces, de la vida de gracia, que eso puede tener varias caras, ¿no? Desde el voluntariarse para ser acólito, para ahí estar de acomodador en misa, o de hecho irse de misiones con los padres el tercer sábado de mes, con el padre Joel, por ejemplo, ayudarle, o ir a repartir comida a los hospitales, este tipo de cosas. O incluso, conozco apostolados donde, gracias, donde hay grupos donde, por ejemplo, mamás que no pueden salir mucho de su casa, que básicamente a tal hora rezan tal oración por los sacerdotes, o a tal hora, a tal día, se ponen a rezar por los maridos que necesitan conversión. O sea, no necesita ser algo particularmente que requiera un esfuerzo físico grande, pero sí como un acto de virtud. Y muchas veces, si es en grupo, pues es mejor porque tienes como también ese apoyo, ¿no? Y por último está la dirección espiritual, que como les decía la vez pasada, la dirección espiritual puede ser de hecho dirección espiritual, o puede ser pedirle consejo al confesor cuando no haya fila y que no sea domingo, ¿no? Que por cierto, el padre Sweet, ¿sí conocen al padre Sweet, no? A nuestra nueva adquisición, al padre canadiense, justamente este domingo nos dice, yo no sé cómo hacen ustedes, porque les cuentan cada historia, yo no les entiendo. Yo no les entiendo, yo quiero pecado, número y circunstancia, no necesito la historia. Y además, pobrecito, pues está aprendiendo español. Entonces les paso el recado de parte del padre Sweet. Ténganle misericordia. Acuérdense, pecado, número, circunstancia. Ya está. La historia, si no hay fila, tal vez. Pero, en especial tú, no te creas. No, pero de suyo, hay veces que en la confesión, si tienes un confesor con el que siempre estás yendo, es mejor, porque te empiezan a conocer mejor y te pueden dar un consejo más sólido, ¿no? Y también es una mala señal cuando te formas y dices, mejor me espero. O más bien dices, ¿sabes qué? Mejor voy a ir incluso vas a otro templo para que no te toque ningún cura que te conozca, porque tú ya sabes muy bien qué es lo que vas a ir a confesar. Es mala señal hacer eso. Es mala señal. Porque parte del ejercicio de la confesión es la humildad de ir y afrontar la vergüenza de tu mensada. Entonces, si quieres evadir esa vergüenza, igual y tal vez recibes de una manera más o menos digna el sacramento y recibes la gracia, pero ahí empieza a haber señales de que la lanchita empieza a hacer agua, ¿vale? Entonces, esto, ¿no? Aquí, me aventé un montón con todo esto, perdón. Tararam, tararam, tararam. Miren, aquí vamos a hablar acerca de las reglas básicas de la vida espiritual. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la vida de gracia, la gracia en nosotros, que fue sembrada en nosotros por Dios en el bautismo, está llamada a crecer. Esto es algo que se nos tiene que quedar muy grabados, porque el que no avanza,
retrocede. Salud. Y este es el primer principio de la vida espiritual, ¿vale? Toda vida de gracia está llamada a crecer, a mantenerse y a crecer. Toda. Porque como les decía, si la vida de gracia no crece, se mantiene inerte, no da frutos, se vuelve estéril. Y entonces, lo que es suficiente, o sea, si empezamos a simplemente dar lo mínimo, lo más fácil es que empecemos a dar ni siquiera lo mínimo, ¿vale? Luego, el segundo principio de la vida espiritual es que el crecimiento en la vida espiritual, el único autor de ese crecimiento, de esa vida espiritual, no somos nosotros, es Dios mismo, ¿vale? Y esto también no me voy a cansar de repetírselos. Dios no nos debe nada. Y realmente nosotros, con nuestra naturaleza humana, no podemos aspirar a los bienes sobrenaturales por nuestras propias fuerzas. Véanle nombre, nuestra naturaleza y esos bienes son sobrenaturales, están fuera de nuestro alcance. Por su propia naturaleza y por nuestra propia naturaleza, no están a nuestro alcance. Dios los pone a nuestro alcance, ¿vale? A través de los sacramentos y después nosotros disponiéndonos al crecimiento de esa gracia, Dios puede elegir hacer crecer esa gracia. Pero tenemos que disponernos, tenemos que hacer el esfuerzo, hacer todo lo que esté de nuestra parte, pero el que da el crecimiento no somos nosotros, es Dios. Y esto también es fundamental porque, como en las sesiones anteriores les había dicho, la tentación más sutil y en la que más fácil la gente que empieza en la vida espiritual puede caer es en el amor propio y la soberbia. Porque amor propio y soberbia, como una especie de vanidad espiritual. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo hago todas estas novenas, paso todo este tiempo de oración, me flagelo 40 veces menos uno todos los días, todas estas cosas, y pensamos que si estamos en gracia es por nuestros esfuerzos. Y se nos olvida que esas cosas son simples disposiciones para que Dios después haga su trabajo en nosotros cuando Él buenamente quiera. Y ese trabajo que Él hace en nosotros, por el cual tenemos que estar infinita y eternamente agradecidos, porque de suyo no nos lo merecemos, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de merecer, hablamos de mérito, ¿no? Y cuando hablamos de mérito, ¿qué es mérito? Mérito, que bueno, el padre Roger Marín nos pone unas 18 descripciones o apartados para entender qué es mérito, ¿vale? No los vamos a cubrir todos porque pues ya es tarde, ¿no? Nos queremos ir a dormir. No, pero la cosa es, el mérito, ¿qué es mérito? Mérito es el valor de una obra buena. Eso es mérito, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos merecer? ¿Cómo podemos tener mérito en nuestras obras? Ahora, aquí tenemos que distinguir dos especies de mérito. Vamos a hablar en latín otra vez, ¿vale? ¿Sí? ¿Listos para el latín? ¿Sí? Muy bien. Dos especies de mérito. De condigno y de congruo. Congruo, como congruente, congruo. Condigno y de congruo. El mérito de condigno es el mérito que es por justicia, ¿no? Algo que yo me gané y que yo me merezco. Ahora, el mérito por justicia o de condigno se divide en dos.
muchas divisiones, pero bueno, el arte de la teología es el arte de distinguir. Pero bueno, este mérito de condigno por justicia se divide en dos. El primero es la justicia estricta, que es cuando la obra buena que se realiza es, si lo pusiéramos en una ecuación, el signo igual estaría la buena obra y el premio que se merece esa buena obra, ¿vale? Pero la única persona que puede realizar ese tipo de actos es Cristo. Ninguno de nosotros podemos merecer nada de Dios en estricta justicia. Nada, ninguno de nosotros, solamente Dios. Porque bueno, ¿quién de nosotros puede hacer algo de suyo que merezca la vida eterna? El premio de Dios mismo, en su presencia en nuestra alma, etcétera, etcétera. La visión beatífica eterna. El llenar nuestro vaso vacío que nuestra alma de Dios mismo. ¿Quién puede hacer algo que pueda merecer eso? Ninguno de nosotros. Ya no te tienes que agachar, ya está aquí la... Pero bueno, ¿quién puede hacerlo? Solamente Cristo. Solamente Cristo lo puede hacer porque Cristo es Dios. Nada más Él. Pero nosotros hay algo que es como una justicia proporcional, ¿vale? A la cual nosotros podemos acceder, ¿ok? Podemos nosotros ameritar de condigno, pero solamente de una manera proporcional, ¿no? Y de congruo son cosas que de suyo tal vez no, o sea, no es que haya una especie de justicia, ni igualitaria ni proporcional, pero que está bien que haya una especie de recompensa por tal o cual obra buena. Por ejemplo, alguien que amerita de condigno es, por ejemplo, el trabajador que firma un contrato y dice, yo voy a ganar 50 pesos por hora, él realiza su trabajo, tantas horas, y tiene una paga en justicia, y ya está, ¿no? Eso es de condigno. De congruo es a lo mejor alguien que te hace un favor, un gran favor, y bueno, no es que estés obligado tal vez a hacer nada, porque bueno, es un favor y de buena manera y pues desinteresadamente, pero bueno, le voy a comprar una botellita de vino, unos chocolates para expresarle mi gratitud. No es que haya una justicia que me obligue a una especie de recompensa por ese favor que me hicieron, pero pues está muy bien que yo le exprese la gratitud de alguna manera o de otra a esta persona que me hizo un favor. Entonces, esas son como las dos distinciones, ¿vale? Entonces, podemos recibir méritos de condigno, en justicia, pero nosotros solamente de manera proporcional, o de congruo, que son cosas que no es de ley que merezcan algo, pero que está bien, es adecuado que tengan una recompensa, ¿vale? Entonces, esas son las dos maneras en las que podemos merecer. Ahora, también los merecimientos, las cosas que nos tienen un mérito, no todas son iguales, ¿no? Tienen que tener ciertas características para poder merecer. La primera característica que tiene algo para poder merecer, para poder tener mérito, es que tiene que ser algo, tiene que tener libertad, lo tienes que hacer con libertad, ¿vale? Si te están obligando a hacer algo y tú no quieres hacerlo, pero de todos modos lo terminas haciendo, bueno, realmente ¿qué tanto mérito tiene que lo hagas? ¿No? Tiene que ser algo, una elección libre. Pueden ser cosas a las que estés obligado, pero si de todos modos habitualmente las eliges y con gusto las haces, pueden ser algo meritorios, ¿no? O sea, no es nada más como no tengo la obligación de hacerlo y lo hago. Pueden ser cosas a las que estamos obligados, pero las elegimos libremente y elegimos continuar con ellas libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ser un acto libre, porque acuérdense que la base del mérito o el demérito es la libertad. Si no hay libertad, el acto humano moral
es como defectuoso, le falta algo. Para que un acto humano sea humano y moral, tiene que ser libre. Que además es un principio muy bonito de la teología moral. Y podemos elegir avanzar o retroceder. Y acuérdense que en la vida espiritual, el que no avanza, salud. Voy a elegir frases todas las veces que vengan a repetirlas. Ya me está gustando esto. Pero, bueno, también para que algo pueda recibir mérito, me refiero a mérito sobrenatural, mérito divino, también aparte de ser algo que se tiene que hacer con toda libertad, también es algo que no importa la dificultad de la cosa, lo que importa de fondo es la caridad con la que se haga. Obviamente, si algo es más difícil y uno de todos modos se avienta a hacerlo, podemos suponer una caridad mayor, ¿no? Podemos suponerla, pero no es segura. No es obligatorio que a mayor dificultad va a haber mayor amor. Pero es un buen indicador, ¿no? Pero no es necesario. Porque acuérdense que Nuestra Señora, levantando una pajita del suelo por amor de Dios, hizo más que todos los mártires. Yo estoy seguro, ¿no? Y pues decir un Ave María o levantar una pajita, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Pero depende de la intensidad del amor con la que se haga, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque también, y esto es algo que tenemos el riesgo de caer en esta especie de vicio mental, espiritual, que cuando se nos propone una especie de sacrificio, una especie de cosa virtuosa, podemos desdeñarla y dejarla de lado porque pues se nos hace poca cosa, se nos hace algo minial. Pero suponemos que si alguien nos dice, ¿tú darías la vida por Cristo? Sí, claro que sí, que me maten, ¿no? Y porque nos supone que sería algo más grandioso y expresaremos mayor amor, pero las cosas chiquititas las empezamos a descuidar. Y si el que es fiel en lo poco es fiel en lo más grande, lo inverso también es cierto. Si eres infiel en lo pequeño, lo más probable es que después, cuando te venga algo grande, no vayas a poder con ello. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. El mérito de una acción no depende de su dificultad, depende del amor con el que se haga, ¿vale? ¿Y por qué solo el amor y por qué no la fe o la esperanza? Porque el amor es la única virtud que ve a Dios como el fin último en sí mismo. La fe ve a Dios como la revelación del conocimiento sobrenatural acerca de Dios. La esperanza ve a Dios como la ayuda suficiente, necesaria para llegar al fin último. Pero la caridad es la virtud que ve a Dios como realmente el fin último del alma, que es la unión absoluta, completa con Él. Por eso todo depende de la caridad. Repasando qué significa caridad. Caridad es la virtud que nos une a Dios en un vínculo de amor. Eso es la caridad. Caridad no es darle 10 pesos al que vende mazapanes. Caridad no es no insultar a tu marido. También, pero fundamentalmente caridad es el vínculo de amor entre el alma fiel y Dios. Por eso es lo más fundamental. Y por eso la caridad es la única virtud que ve a Dios como su fin último. Todas las demás ven a Dios de un ángulo u otro, pero la caridad ve a Dios como un todo absoluto.
Por eso todo depende de la caridad. ¿Vale? Y por eso es el primer mandamiento, ¿no? Por eso el mérito de nuestras obras dependen de con qué tanto amor a Dios estemos haciendo las cosas. ¿Vale? Esto no excluye las otras formas de caridad a nuestros hermanos, etcétera, etcétera. No lo excluye. Pero lo principal es el amor a Dios. ¿Vale? Que eso es lo que también muchas veces los teólogos modernos confunden, ¿no? O sea, ellos, el mismo cura que dice, mejor hay que ayunar de comer prójimo, ¿no? ¿Para qué ayunas de pan si no ayunas de prójimo? ¿Para qué tantos Aves Marías y para qué tanta oración si sigues de criticón? Bueno, quien exime a las personas de la oración en favor de un acto de caridad material, termina por no hacer oración y por no hacer esa obra de caridad material. Es ley de vida. Eso es axiomático, autoevidente, ¿vale? Pero bueno, axiomático, muchas sílabas. Hoy ando muy intelectual. ¿Saben por qué? Porque en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Salud. Y el mérito también tiene que tener por su motor principal la caridad a Dios, y tiene que tener por su motor principal la gracia, ¿no? Aquí también hay que decirlo que muchas veces sabemos que nuestra intención no es particularmente pura, sabemos que algo de nosotros, sabemos de antemano que alguien nos va a felicitar, o sabemos de antemano que alguien nos va a notar, y sabemos que nos va a dar gustillo, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno se pone a rezar y uno aprieta más el rosario, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero no porque sabemos que nos va a dar gustillo o sabemos que nuestra intención no es particularmente pura, vamos a dejar de hacer las cosas. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a purificar nuestra intención. Pero muchas personas, por una especie de falsa modestia y de falsa humildad, dejan de hacer cosas buenas. Y es una tragedia. Gente deja la fe al final de un camino muy largo, terminan por dejar la fe por algo que empieza por, no, es que me siento hipócrita cuando lo hago. Pues, pecador eres, tú y yo, échale ganas. Y ya está, sigue adelante. ¿Por qué? Porque el que no avanza, retrocede. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces en nuestra siguiente sesión vamos a terminar de ver las cosas o las características de los méritos, cómo podemos merecer gracias, etcétera, etcétera. Vamos a terminar de ver las otras dos principios de la vida espiritual y vamos a empezar con la primer parte de los medios fundamentales de la vida de gracia, que son las cosas que son ex opere operato, que son los... Muy bien. Y vamos a empezar por describir los diferentes tipos de sacramentos que hay, no todos son iguales. Por ejemplo, hay dos sacramentos que son sacramentos que les dicen los teólogos sacramentos de los muertos. ¿Saben cuáles son los sacramentos de los muertos? No me refiero a alguien que ya se haya muerto, sino a alguien que no tiene gracia. Vida de gracia. ¿La confesión y? No. El bautismo. ¿Por qué? Porque esos dos sacramentos crean la gracia en el alma donde no la hay. Y los otros sacramentos suponen que hay gracia y lo que hacen es que la intensifican o la disponen a la persona para poder realizar ciertos actos. Y luego, todos los sacramentos se dan a los individuos.
Pero hay 2 sacramentos que tienen funciones sociales, que son fundamentales. 2 sacramentos que tienen funciones sociales. ¿Cuáles se te ocurre? Matrimonio y el orden sacerdotal. Que son, yo me acuerdo, o sea, sacramentos con función social. O sea, ¿cómo? Pues claro, sin matrimonios no hay familias católicas, si no hay familias católicas, pues no hay catoliquitos, si no hay catoliquitos, pues no hay vida de gracia, ¿no? Y luego si no hay sacerdotes, pues solamente te queda un sacramento, que es básicamente el bautismo. Eso es como algo que es un bien para la sociedad, ¿no? Soy un bien social. Valórenme. Soy un bien social, sí. Pero realmente son sacramentos que tienen una disposición, pues sí, que tiene una visión más amplia, ¿no? Sí, entonces hay diferentes tipos de sacramentos, los vamos a dividir. Tampoco hay mucho más que decir, pero vamos a explicar un poquito más. Y vamos a empezar, si nos da tiempo, con el primer sacramento, que es el bautismo. Que recuerden que en el bautismo se nos da esa semilla de gracia que estamos obligados a cultivar y hacer lo posible porque crezca. Este es el primer principio de la vida espiritual. Esa gracia que nos regala Dios no puede quedarse inerte, tiene que crecer. Tiene que ser podada por las purificaciones, activas o pasivas, y tiene que crecer a través de la gracia, a través de las virtudes y a través de los sacramentos. Si no, es una persona en estado de vegetal, que lo único que está esperando es a que deje de respirar. Porque en la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Vale.